El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Ciencia en Acción, Innovación y Salud Pública, con la participación de Begoña Yarza Sáez, directora del Instituto Nacional del Tórax, Miguel O'Ryan Gallardo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Leonardo Basso Sotz, senador universitario y director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ISI. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, periodista Patricio López. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo foro, Hablemos Todos, este foro del Senado Universitario y de la Radio Universidad de Chile, que ya lleva más de 7 años y eso nos pone muy contentos y orgullosos. Han sido en distintos momentos, además de nuestro país, que ha tenido una evolución en sus ciclos políticos bastante rápida. Han sido muchos los académicos y académicas de la universidad, senadores y senadoras universitarias, autoridades de Estado, expertos, representantes de la ciudadanía, los que han pasado por acá para debatir desde las inquietudes que surgen del Senado de la universidad, temas que en todo caso son de interés general. Y hoy queremos hablar, especialmente en tiempos donde es importante reivindicar el valor de las ciencias, lo que ocurre con esta ciencia en acción y con la innovación y por supuesto también con la salud pública. Ya lo habíamos hecho en la presentación que ustedes acaban de oír, pero vamos a saludar de inmediato a nuestros invitados el día de hoy. En primer lugar, a la directora del Instituto Nacional del Tórax y ex ministra de Salud, Begoña Yarza. Begoña, muy bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted. Bueno, saludar también al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien también ha estado en este programa en su calidad de senador universitario, ahora tiene otras tareas, el profesor Miguel O'Ryan. Decano, muy bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias y muchas gracias por hablar de ciencia y país, dos temas íntimamente ligados. Gracias, decano. Bueno, y nos acompaña también el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y senador universitario, el profesor Leonardo Basso. Profesor, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar en casa. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción porque actualmente los desafíos sanitarios, tanto globales como locales, exigen estrategias cimentadas en el conocimiento científico, la transdisciplinariedad, esto lo hemos hablado varias veces con nuestros panelistas de hoy en otros espacios de la radio, y el uso inteligente de la tecnología, por cierto. Hoy nos acompañan 3 expertos que, además de provenir de donde provienen, han liderado o han participado en iniciativas de alto impacto que mediante la innovación científica han ayudado a prevenir y controlar enfermedades. Esta es una demostración bien concreta, lo hemos hablado alguna vez con usted, profesor Basso, de cómo el trabajo científico ayuda a mejorar en lo concreto la vida de las personas y la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, hace algunas semanas The Lancet ID, prestigiosa revista científica sobre enfermedades infecciosas, destacó en su portada el artículo realizado, entre otros especialistas, por los profesores Leonardo Basso y Miguel O'Ryan, aquí presentes, que explican la efectividad del medicamento Nirsevimab en Chile durante la primera temporada de una estrategia de inmunización contra el virus sincicial respiratorio. Esta investigación reveló que en el año 2024 las hospitalizaciones pediátricas por este virus se redujeron en un 80% gracias a la estrategia implementada por el MinSal. Este trabajo tan transdisciplinario surgió en la Universidad de Chile, elaboró información basada en ciencia de altísima calidad y convenció a las autoridades de que era una inversión razonable, y a la industria farmacéutica a su vez de que Chile era una buena opción para iniciar la estrategia dado lo limitado del producto. Por otro lado, el pasado 9 de mayo, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que dirige el profesor Basso, y el Instituto Nacional del Tórax, que dirige la doctora Begoña Yarza, firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar herramientas que permitan, a través de la inteligencia artificial, diagnosticar de manera más temprana el cáncer pulmonar, que es la principal causa de muerte en Chile. En este tenor, hoy vamos a reflexionar sobre el rol de la investigación e innovación para el fortalecimiento de la salud pública,
y acerca de las estrategias a implementar para generar respuestas efectivas y sostenibles frente a los retos presentes y futuros. Bueno, vamos a partir con las preguntas. Decano, a propósito de esta introducción, Chile ha demostrado capacidad para innovar desde la academia y el sistema público, pero se ha dicho también, y aquí hay que ver las causas profundas, que muchas veces estas innovaciones no se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Que no se transforman necesariamente en políticas de largo plazo. Bueno, ¿qué nos falta para transformar esas buenas experiencias en procesos sostenibles? ¿Qué mecanismos institucionales deberían crearse? Yo agregaría cambiar, ¿no? Para asegurar que la evidencia científica de alta calidad tenga un lugar permanente y estratégico en la toma de decisiones de las reparticiones respectivas, en particular del MinSal. Quiero partir con un concepto para abrir la conversación, y yo creo que este panel es un muy buen ejemplo. Un ingeniero académico, una distinguida doctora con expertizaje en salud pública, directora de hospital, y un académico del área de la medicina, juntos pensando el desarrollo futuro. Esa unión de diferentes visiones es lo que el país necesita para abordar sus problemáticas. Ese fue el éxito que se logró finalmente en la estrategia Nirsevimab, que se logró en la pandemia, que ha sido reconocido internacionalmente. Abordar los problemas con los diferentes talentos e inteligencia que tenemos en el país. Entonces, mi primer mensaje sería el que tenemos la capacidad y tenemos que fomentar el lograr esta comunicación que yo llamo la comunicación virtuosa, y específicamente en el área de salud, y en los temas que nos toca, entre los implementadores de las políticas, los que tienen que hacer las cosas en los hospitales, la doctora Yarza, los directivos, y los grupos y equipos académicos por su lado. Cada uno tiene que tener capacidades para escuchar al otro, para entender y lo que necesita el otro para lograr confrontar los temas de interés común y que le interesan al país. Es lo que yo llamo esta comunicación virtuosa, que requiere de interlocutores en los espacios de decisión pública que sean receptivos. Y ojo, se nota tanto en aquellos hospitales donde están los directivos receptivos a la academia, receptivos a las universidades, que potencian el desarrollo de los hospitales. Lamentable versus aquellos que no, que ven que aquí hay un tema que hay que separar agua, que es transaccional. Eso no nos hace bien. Entonces, quisiera terminar esta primera mirada en que tenemos que hacer coalescer estas diferentes miradas en nuestras instituciones públicas, hospitalarias, el servicio público, con la academia, para juntarnos, para conversar y crear las condiciones para ello. ¿Y cómo crear esas condiciones? Podemos conversarlo más adelante. Doctora Yarza. Claro, a mí me pasa que cuando esta conjunción virtuosa se logra muchas veces a partir de cosas que están ocurriendo, o sea que es una condición casi reactiva a un problema que aparece en nuestro país. Yo siento que Chile tiene una institucionalidad, la institucionalidad de salud, que tenemos los objetivos estratégicos cada 10 años. O sea, en Chile sí sabemos lo que queremos lograr en los próximos años al 2030. Y hablamos de salud cardiovascular, las crónicas no transmisibles, accidente cerebrovascular. Hay una serie de objetivos sanitarios que tenemos. Súper. O sea, eso es institucionalidad clara. Tenemos claros los objetivos. Y sabemos que encontrarse con la academia, encontrarse con los operadores, los que están directamente con los pacientes, y por cierto que encontrarse con la industria no puede ser accidental, tiene que estar enfocado en ese objetivo. Entonces yo digo, a Chile le falta una agencia de evaluación de tecnología sanitaria. Le falta un lugar donde se encuentren esos actores de forma sistemática para pensar en el país que estamos construyendo, para resolver los problemas no solo de incorporación de droga o incorporación de prácticas o incorporación de tecnología, y esa conversación en una agencia potente que logre decir, mira, aquí está la evidencia. Esta es la evidencia para el sistema sanitario público y privado. Y por tanto tenemos una conversación sistemática, permanente, acerca de los temas.
Cuando uno le pregunta a mucha gente, sabes que hay mucha gente que está de acuerdo que nos hace falta esa agencia de evaluación de tecnología que evalúe la innovación, temas de calidad. Y yo todavía me pregunto, ¿por qué no lo hacemos? Porque eso haría que este espacio de encuentro fuera permanente. Y el segundo elemento es que hay un lugar donde siempre nos encontramos. Todos los centros que hacemos salud tenemos convenios docentes. Y no sé lo que pasó en nuestro país, que la conversación con los académicos, las conversaciones con la universidad se transformaron solamente en cuánto vale un alumno mes en nuestro hospital. 5 UF, 7 UF. Y la conversación estratégica, lo que la universidad nos puede entregar en investigación, en innovación, pasó a un segundo plano. Entonces, cuando evalúan en la relación docente-asistencial, viene alguien a evaluarla y evalúa cuál fue la transacción que se hizo. Entonces, yo diría dos cosas. Una agencia poderosa y que la relación con los centros académicos no solo sea con la facultad que trae los alumnos, sino que sea con la universidad. Entonces, a mí me gustarían arquitectos en el instituto y más ingenieros. Me encantaría diseñadores, porque la experiencia de paciente también es muy importante el diseño. No solo alumnos de salud. Yo diría que esos dos elementos, como que a mí me gustaría. Sí, profesor Basso, lo hemos conversado acá también en la radio, ¿verdad? Este mecanismo de financiamiento de la investigación y de la innovación en salud a través de concursos, ¿no? Que deduzco que tienen la pretensión de, comillas, objetivizar un criterio, ¿no? Para tomar una decisión. Pero en donde parecería ser que el criterio objetivo del mérito de una postulación, primero, pesa más que la convicción del Estado respecto a sus perspectivas estratégicas o a la necesidad en largo plazo, ¿no? Pero por el otro lado, ¿con qué criterio se establece cuál sí y cuál no, ¿no? Los mecanismos de selección de cuáles son los proyectos que finalmente se apoyan. Hablemos de eso. ¿Cuál es su reflexión respecto a, bueno, cómo debería reestructurar el Estado chileno sus procedimientos de asignación de recursos y cómo deberían ser repensados los mecanismos de evaluación? Quizás todo el mundo sabe que yo en esto respiro un poco por la herida. Pero aproveche de contarlo brevemente, profesor, para darle contexto. Sí. Bueno, muy brevemente, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería tuvo que competir por 10 años adicionales de financiamiento y a pesar de resultados que yo me atrevo a calificar de exitosos en la fase de concurso por una debilidad estructural de la forma en que el concurso estaba construido, quedamos fuera a mitad de camino. Lo que ha significado tener que hacer un escalamiento de proyectos, y por cierto lo que sufre más son los proyectos con lo público, que eran financiados vía este concurso, y sufren menos los proyectos privados que tienen financiamiento propio, lo que es bastante lamentable. Pero estamos golpeados en el ala, pero aleteando. Pero bueno, da la oportunidad para hacer la reflexión de carácter más general, ¿no? Claro, es un buen punto. Sí. Primero, yo creo que en general en Chile los fondos se asignan de manera bastante competitiva y transparente. Tenemos un buen sistema general de revisión por pares. Hay financiamiento para la ciencia por curiosidad, en proyectos más bien pequeños y quizás individuales. Y hay proyectos más grandes. Y es ahí donde quizás el Estado debiese encontrar formas más específicas de poder apuntar a cosas que le interesan. Y quizás orientar un poquito más esa investigación, dándole un poquito más de dirección. Y un formato que yo creo que funciona y que sería bueno explorar es, por ejemplo, el de iTrend, que se encarga de resiliencia ante desastres naturales y que recibe financiamiento de Senapred a través del Ministerio del Interior. Porque esto es algo que interesa, ¿cierto? Es algo que son capacidades que tenemos que tener. Y yo imagino que debiesen haber ciertos fondos permanentes y orientados desde ciertos ministerios sectoriales que permitan financiar
investigación que es de interés. Y eso se puede conectar con su pregunta anterior. Si es que eso viniese desde el ministerio, entonces casi por construcción, la investigación, sus resultados y el trabajo basado en evidencia va a ser permanente a la institución. Porque yo imagino departamentos de investigación con investigadores en los ministerios que puedan conversar. Hay una figura que tiene la Fiscalía Nacional Económica de Canadá. Yo sé que es lejana, pero tienen una figura en la que hay un académico residente que se va un año de la universidad y se va al departamento de investigación de la Fiscalía para poder trabajar no en el caso específico, no en aquello que es un incendio permanente, sino poder pensar en investigación en aquellas cosas que trascienden por 4 o 5 años. Yo imagino alguna figura de ese estilo que pudiese resolver las dos cosas, financiamiento y la permanencia de las decisiones basadas en evidencia, que las hemos tenido, tenemos muchos casos exitosos. Se me ocurre lo de la desnutrición, por ejemplo, basado en evidencia y resolvimos un problema tremendo en Chile. Pero tenemos otros casos en que lamentablemente la contribución o la colaboración entre salud y ciencia tiende a acabarse. A decaer. Sí. Sí. Bueno, hemos hecho una primera ronda, doctora Yarza, y tratando de avanzar en ir del diagnóstico, de lo particular, a algunas ideas que nos pueden encaminar hacia un mejor estado institucional, ¿no?, para estos efectos. ¿Cómo podríamos pensar en la generación de un ecosistema que sea multisectorial, que sea robusto, respecto a la innovación en salud, donde se produzca este triángulo que en parte usted describía, ¿no? Un triángulo entre las instituciones del Estado, el sector privado, la academia, pero obviamente articulados en torno a un objetivo declarado, definido, por decirlo de alguna manera, de bien común, ¿no? Mira, nosotros lo que a mí me pasa es que a mí me gusta esto de que nosotros tenemos algunos problemas en Chile que son declaradamente nuestros grandes problemas de salud pública. Y alrededor de ellos, ¿cierto?, con una cierta institucionalidad que a mí me parece que uno podría discutir cuál, pero tiene que haber una institucionalidad permanente. Yo digo la agencia, Leonardo plantea una institucionalidad, ¿cierto?, vinculada con los ministerios, con financiamiento, cualquiera sea vinculada, por ejemplo, a enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy eso en Chile es un temazo. Cuando decidimos armar nosotros una relación acerca de cáncer de pulmón, lo hicimos porque el hospital no es suficiente para resolver las preguntas que tiene que hacer. No lo es. O sea, nosotros tenemos los especialistas, en fin, pero metodológicamente, iniciar una investigación de esa envergadura necesitábamos metodólogos. ¿Dónde los voy a buscar? ¿Dónde? La única forma de tener metodología para nosotros fue ir a golpear la puerta de las universidades. Y la Universidad de Chile nos abrió las puertas. Después la universidad nos dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un convenio a su vez con otra universidad norteamericana, en fin, con MIT, que nos permite generar inteligencia artificial y un Entonces empiezan a abrir posibilidades. Nosotros exploramos, claro, exploramos además, pedimos ayuda a la Universidad de Santiago. Y la Universidad de Santiago nos va a acompañar en los temas que tienen que ver con comunicación y, en fin, otros temas de este proyecto. Lo que hicimos a mano, artesanalmente, fue casi un anillo de investigación. Eso hay que ponerle mucha energía para lograrlo, mucha energía para sostenerlo. Nuestra pretensión es hacer un screening de cáncer de pulmón en 14 comunas de Santiago. Solo va a depender de que todos los que estemos ahí le pongamos fuerza, tratemos de hacer sostenible esto. ¿Quién garantiza que terminemos? ¿Quién? ¿Corre riesgo esta investigación? Obvio que corre riesgo, pues. Pero ¿cuál es el cemento que une esta investigación para que no nos separemos con Leonardo, ni con la Facultad de Medicina, ni con la Universidad de Santiago? ¿Cuál es? Solo la convicción de los actores, ¿eh? No hay más. Entonces, otros actores, distintos resultados. Claro, entonces no puede depender que esta investigación profunda sobre cuáles son las barreras de acceso para implementar screening de cáncer de pulmón, que la gente, el cáncer que más mortalidad tiene en Chile y en el mundo, y que en Chile va ascendiendo,
llegar antes y tener un mejor pronóstico, esté en las manos de las voluntades del instituto, de la Facultad de Medicina, del INT y de la Facultad de la Santiago. Yo creo que eso es frágil, a pesar de la seriedad de estas instituciones. Pero lo que necesitamos es la plataforma del ministerio. O sea, que uno le puede decir al Estado de Chile, mire, cáncer de pulmón, enfermedad crónica, o sea, un cáncer de las enfermedades más importantes que tiene Chile, causa la mortalidad. ¿Cuál es la forma de nosotros de sostener esto en 6 años? Eso es lo que nos hace falta. Creo que apunta a lo central, que cómo, y un poco partí diciendo, cómo aprovechamos mejor los talentos tremendos que tenemos en nuestro país, tanto a nivel de dirección de hospitales, de conducción de hospital, y a nivel de la academia, especialmente la academia de investigación, donde cada uno haciendo lo suyo logra interactuar para lograr un mejor resultado conjunto. Es obvio que el hospital, su responsabilidad es la salud de sus pacientes, cómo lograr las mejores condiciones para que esa salud sea la mejor posible, ¿no? En la acción. Pero no es el rol del hospital llevar adelante investigación. No tiene el recurso humano, no tiene el tiempo para ello. Tendría que contratar ejércitos de investigadores. ¿Quiénes hacen eso? Eso se hacen en las universidades o institutos de investigación en algunos países, pero en Chile fundamentalmente las universidades de investigación. ¿Y por qué hacemos investigación en las universidades? Porque a través de la investigación formamos a las nuevas generaciones, que es nuestra tarea fundamental. Entonces, ve cómo estamos haciendo conjunción de objetivos de cada una de las instituciones en su expertizaje para que trabajando juntos logremos abordar nuevamente, juntando nuestros talentos, de la mejor manera los problemas del país. Y Chile ha mostrado ejemplo en esto, lo dijo Leo, en la nutrición infantil, con la creación del INTA. Chile fue pionero mundial en esto, reconocido. Durante la pandemia, lo que se hizo con toda la elaboración de vacunas, trabajando juntos, sistemas públicos, universidades, también las principales revistas del mundo, y ahora con lo del BRS. Esa es la invitación. Y atraer esto también al sector privado, que está enmarcado dentro de. El sector privado también tiene que jugar un rol fundamental en esta asociación, esta triple o cuádruple hélice, porque también ahí hay mucho talento y hay mucho deseo de hacer también el bien para nuestra población. En ese sentido, creo que esta alianza con la universidad puede servir de muy buen puente para trabajar junto con el sistema público y junto con el sistema privado para efectivamente declarando claramente todos los intereses, porque siempre hay intereses por medio, que sean muy claros, pero que todos vayan confluyendo y actuando para lograr mejor un objetivo común. Y esos objetivos comunes tienen que estar bien trazados. Sí, ahí le pregunto inmediatamente, decano. Contémosle algo a las personas que nos están viendo y escuchando y que no necesariamente están familiarizados con la interna de las universidades como la nuestra, ¿no? Una universidad de larga tradición, de excelencia, que a su vez tiene facultades de larga tradición y excelencia, que cada cual además tiene que responder a una tradición formativa para poder formar esos profesionales de excelencia. Cuando digo tradición, por poner un ejemplo, decano, uno entra ahí a las inmediaciones de la oficina del decano y están ahí los cuadros de los expresidentes de la República, en fin. Entonces, con esa exigencia, ¿no?, que es formar en lo propio, entiendo que puede haber una dificultad en pasar de la convicción que toda la universidad tiene de la transdisciplina a poder plasmarla, ¿no?, en lo concreto. El año pasado, la Facultad de Medicina con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas firmaron un acuerdo precisamente para avanzar en esa dirección. Bueno, ¿cómo más allá de las expresiones de voluntad de las autoridades institucionales se puede pasar a transformar la transdisciplinariedad en un concepto que habite la formación de los estudiantes desde el principio, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto? No, bueno, primero hay que avanzar de la teoría del pensamiento a la práctica. Yo creo que uno de los temas de la universidad es que a veces nos quedamos mucho en la reflexión, ¿no?, mucho en el pensamiento, pero a veces somos lentos para implementar. Y yo creo que eso tiene que cambiar en el mundo de hoy y hay que avanzar a la implementación. Voy a poner 2 ejemplos concretos de implementación que han ocurrido en los últimos años.
y que están relacionados. Uno son los llamados CICAS, Centro de Investigación Clínica Avanzada. Esto fue una idea que surgió hace unos 10, 15 años, en donde nosotros estamos formando profesionales de salud con doctorado para hacer investigación en el área de salud en los problemas que a las personas les importan. Pero ¿dónde van a hacer la pega estos doctores? Tienen que hacerlo en los centros de salud, en los hospitales. Pero ¿cómo generamos las condiciones para que eso ocurra? Y ahí se nos ocurrió la idea de estos centros de investigación clínica avanzada, que es generar en nuestros hospitales colaboradores un espacio común, donde haya tiempo protegido para estos investigadores y para quienes vengan del hospital para compartir. Esto es muy importante. Compartir, tener espacio para juntarse, para tomar el café, para pensar juntos, para ver los problemas y para diseñar los proyectos para poder avanzar a su solución. Estos sí que estamos ahora en el Calvo Maquena, están en el Ezequiel González Cortés, estamos avanzando en el Roberto Río, en el Hospital Clínico. Y están siendo, a mi manera de ver, lugares de mirada transdisciplinar, interdisciplinar para abordar problemas de relevancia. Acciones concretas. Y ahí van desde profesionales a estudiantes de posgrado a estudiantes de pregrado, que es la manera de ir entonces transmitiendo esto además a todos los diferentes actores. Y la segunda iniciativa fue efectivamente avanzar a cómo estrechamos lazos con los ingenieros. La mirada ingenieril, la mirada de la tecnología para los problemas de salud, para ayudar a la solución de los problemas de salud, ha demostrado ser muy virtuoso en diferentes partes del mundo. Y nosotros tenemos una tremenda facultad de ingeniería en ciencia física y matemática. ¿Habían acciones? Sí. Habían investigadores que estaban trabajando juntos, sí, pero faltaba la mirada más institucional. Y eso es lo que efectivamente desarrollamos ya a partir de este año, lo que se llama la iniciativa Ingeniería Salud. ¿A qué apunta? Apunta a, primero, que nos conozcamos más, que abordemos problemas conjuntos como lo hicimos en la pandemia, como lo hicimos como el BRS, como se hace en muchas otras áreas, de una manera más institucionalizada, y que esto empiece a ayudarnos a modificar, por ejemplo, currículums de posgrado y de pregrado. Porque tenemos que empezar a pensar en el Chile de mañana, en el Chile de los próximos 10, 15 años, donde los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos no pueden seguir siendo los mismos de hoy. Tienen que estar efectivamente mirando el contexto de cómo vamos a estar como país, con mayor población adulta, con menos niños, con más inteligencia artificial, con más tecnología. Y eso entonces tiene que ser una mirada transdisciplinar. Y esa mirada de ingeniería de salud está cobrando mucha fuerza, está con los proyectos conjuntos, está con la idea de hacer cursos de posgrado conjuntos y estamos pensando incluso en cómo van a ser nuevas mallas curriculares de pregrado para los profesionales en el área de salud y más transdisciplinar para los próximos 15 años. Ya, y hay una respuesta súper concreta a la pregunta. Ahora falta un actor ahí. Porque nosotros que nos gustan los temas de innovación y que hace un par de meses ya tenemos el primer banco de válvulas cardíacas de Chile y eso para nosotros es poderle ofrecer a las personas una cosa que les cambia la vida, o sea, trasplantarte una válvula humana, un home injerto, te garantiza más tiempo, sin infección, no toma anticoagulantes, así que si eres mujer podrías embarazarte, o sea, puras cosas buenas y no la teníamos. Entonces uno dice, ¿cómo se logra eso? Y allí yo creo que incorporando a las personas que atendemos. O sea que esta transdisciplinariedad no va a poder llegar a puerto y agregarle valor si no incorporamos a las personas. Entonces nosotros somos convencidos que en todos estos proyectos ponemos a los pacientes, a las agrupaciones de pacientes. Yo tengo la suerte de tener un instituto que los pacientes asmáticos están organizados, que los pacientes con hipertensión pulmonar las pelean todas, ¿sí? Que los pacientes con Marfan, con síndrome de Marfan están organizados, que los pacientes, o sea, tengo agrupaciones, los pacientes y las corporaciones oncológicas, o sea, hay una relación no solo individual con las personas, sino una relación de organizaciones activas, vivas. De hecho, el 22 vamos a hacer una caminata por el trasplante y la organizamos con las organizaciones de pacientes. Entonces, ellos están en la innovación, están en esta mezcla. Nosotros estamos haciendo
firmamos un convenio con Arquitectura de las Chile, porque los espacios generan también allí salud, ¿eh? Un espacio diseñado mal, esto, en fin, genera problemas. O sea que el espacio también, hay un espacio que humaniza, un espacio que da seguridad. Entonces hicimos un convenio. Entonces, el convenio con ingeniería, nosotros recibimos gente de ingeniería de Boschef. Entonces empieza a ampliar, y los paseantes, porque ellos son los que testean y de verdad ponen si lo que estamos haciendo le agrega valor o no. Porque si no, uno se puede perder. Sí, le quiero extender la misma pregunta que le hacía al decano Ryan, profesor Basso, recogiendo además lo que señalaba la doctora Yarza, y haciendo mención, porque es bueno rememorar que esta colaboración transdisciplinaria, aparte de lo que mencionábamos al principio, de los aportes que ha significado para enfrentar el virus sincicial, también lo fue de manera muy importante durante la pandemia. Usted, decano Ryan, hacía alusión a eso. Bueno, misma pregunta para el profesor Basso, que además de dirigir el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, es académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que es otra de las facultades que juega un rol muy importante en este tipo de conversaciones. Yo quisiera decir que en el caso de la transdisciplina en ingeniería y salud, que es quizá más reciente en términos de ingeniería y salud pública, y es más antigua en términos de aquellas cosas que los ingenieros hacemos mejor. Vamos a organizar turnos y cosas de ese estilo. Lo de salud pública es más reciente. Esto quizás funcionó un poco al revés. Fueron diferentes, no sé si llamarle casualidades, que permitieron que en ingeniería y salud pública la transdisciplina comenzara a operar. Yo conocía a Miguel O'Ryan como senador universitario y después como infectólogo. Y fue de esa manera que dijimos, oye, acá hay algo que podemos hacer en temas de COVID. Yo creo que lo que ocurre con ingeniería y salud es que nosotros mostramos que funciona, hicimos cosas y llegamos a terreno. Y hemos mostrado que hemos aprendido. A mí me gusta contar la historia de aquella vez que estamos con el doctor Juan Pablo Torres en una reunión entre ingenieros e infectólogos, y el doctor Torres dice, un poquito más baja, y eso no podríamos hacer una simulación de Monte Carlo. Lenguaje nuestro. Y tenía razón. Era una buena idea. Entonces, eso es transdisciplina real. Claro. Esta semana, de miércoles a viernes, es la conferencia de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica en Puerto Varas, en Chile. Y la conferencia inaugural la voy a dar yo, un ingeniero, para hablar de transdisciplina en ingeniería. Estamos llegando a eso. Y lo que me gusta de este convenio entre medicina y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas es que ahora no es solo papel, sino que está construida sobre bases que tenemos. Y lo que trata de asegurar este convenio es justamente lo que conversábamos antes, que las cosas no dependan de las personas, sino que puedan trascender a las personas y institucionalizarse. Pero lo que es muy bonito es que tiene una demostración de que las cosas pueden ocurrir y, como decía la doctora Yarza, llegar a terreno, llegar al paciente, llegar al tomador de decisiones, llegar al personal de salud. Ya, estamos viendo, profesor Basso, el vaso medio lleno, porque indudablemente hay agua en el vaso, este convenio al que usted hacía mención después, pero ahí le pregunto cuán lejos o cuán cerca estamos de que esto sea una política nacional, ¿no? No una política de una universidad, de una política entre dos facultades. Yo diría que no estamos tan cerca. Tenía aquí dentro de mis notas esto de que durante COVID logramos terminar trabajando muy bien con el Ministerio de Salud. Yo tuve muy buena relación y muy buen trabajo con la subsecretaria Daza, con el subsecretario Duñac, con el ministro París. Y venía el cambio de gobierno y uno se preguntaba, ojalá esto continúe. Pero tuvimos la suerte que llegó la doctora Yarza al ministerio y nos llamó de inmediato y dijo, sigamos. Pero no está institucionalizado. Después de la doctora Yarza vino la doctora Aguilera, pero no sabemos qué es lo que viene. Y si alguna persona decide que no hay más conversación, no hay más conversación. Entonces no estamos institucionalizados. Lo que sí se mantiene, yo digo que siento que hay un cambio es en los equipos técnicos. Los equipos técnicos se mantienen. Y con ellos uno puede mantener conversación porque no dependen del ciclo político.
Y esa es una conversación que se ha ido robusteciendo. La gente que está ahí en el ISP, en el PNI, en Dijera, son muy buenos equipos con los que uno puede mantener conversación. Pero no hay algo institucionalizado que sea independiente de las personas aún. Decano Sí, O'Ryan. Patricio, yo diría que aquí es donde yo hubiese, mi deseo hubiese sido que el Ministerio de Ciencia hubiera jugado un rol más decidor. Porque uno piensa que un Ministerio de Ciencia debiera ser un gran articulador de la ciencia justamente para el beneficio país, ¿no? Y el Ministerio de Ciencia no es que no ha hecho cosas, pero en esto de ser este articulador que pudiera desarrollar, por ejemplo, la actividad de una agencia de una manera un poquito más sistemática y que no sea tan esporádica como ha ocurrido ahora. Es importante decir que todo lo que ocurrió con el VRS fue una iniciativa espontánea que surgió del grupo académico, del cual se sumó muy positiva y muy rápidamente muchos actores, especialmente el Ministerio de Salud, que iba a ser el gran ejecutor, ¿no es cierto?, y todo su equipo. Pero fue algo como espontáneo. Uno esperaría que pudiéramos crear la infraestructura necesaria para que estas posibilidades de desarrollar iniciativas de investigación pensada en objetivo sea un constante y que permita entonces ir nutriendo el ecosistema nacional. Ahí hay un desafío. Lamentablemente no se escucha nada de esto en las candidaturas actualmente porque estos temas no están, pero pucha que nos haría bien como país y que apoyaría bastante incluso al sistema productivo, al sistema de desarrollo que le llegaría a afectar muy fuertemente a todas las personas. Estamos en el foro Hablemos Todos del Senado de la Universidad de Chile, de la radio de la Universidad de Chile, hoy hablando sobre ciencia, innovación y salud pública con el decano de la Facultad de Medicina de la Casa de Bello, el doctor Miguel O'Ryan, a quien ustedes estaban escuchando y viendo recién, con la doctora Begoña Yarza, directora del Instituto Nacional del Tórax, y con el profesor Leonardo Vaso, senador universitario y director del Instituto de Sistemas Complejos en Ingeniería. Doctora Yarza, el tema de las listas de espera, ¿no? No le voy a preguntar por cuándo fue ministra, ¿no? Pero sí que es un tema que, como se puede ver, aparece de manera recurrente en las conversaciones de la política y yo diría de manera más notoria en los contextos de elección presidencial, ¿no? Por algún motivo que habrá que escudriñar, el tema es más difícil de resolver que como parece, ¿no? Pero aquí aparecen lo que estamos conversando ahora, ¿no? Los aportes que se pueden hacer eventualmente desde el cruce de datos, desde la ingeniería, desde la inteligencia artificial, para poder identificar mejor el problema y poder avanzar mejor hacia una solución, ¿no? ¿Cómo ve aquello? ¿Cómo ve esa posibilidad aplicada al tema que le planteo, que es uno de los grandes temas, sino el gran tema de nuestra, por lo menos que preocupa a los pacientes hoy día? Mira, me remonto al 2016-2017. Yo era directora del Ezequiel González Cortés y con un grupo de ingenieros de Bochef, con los cuales trabajábamos cercanamente y mucho, propusimos una propuesta que hicimos de priorización de las listas de espera, con tiempos máximos de espera, ¿cierto? Con criterios explícitos, ¿sí? Y lo hicimos un software. Está en la Revista Médica de Chile. Cada vez que alguien habla de lista de espera, recoge ese paper. Bueno, eso lo aplicamos en el Ezequiel González Cortés y lo que ocurre allí hasta el día de hoy es que las personas se ordenan por tiempos máximos de espera dependiendo de ciertos factores, se evalúan cada 6 meses para verificar que esos factores se mantienen, si no, cambian. Por tanto, siempre en los sistemas de salud, tanto privados como públicos, hay una espera, salvo para las urgencias. En el sistema privado, la espera puede ser que tiene un valor determinado y tengo que juntar la plata, ¿sí? O que efectivamente hay que esperar porque tenemos que, este paso quirúrgico, tienen que haber algunos elementos que permitan que esta persona esté en las mejores condiciones para operarse. Siempre hay una espera. Y lo que yo digo es que esa espera no puede ser más tiempo que el tiempo en que la persona, a partir de ese problema de salud, empiece a empeorar su salud, ¿cierto? Y eso lo convertimos en un software.
cuando cada vez que nos llamaban en ese tiempo a contar estas historias, todos lo encontraban fantástico. Porque yo le podía decir a la mamá y al niño, a usted le quedan tantos días. Y por tanto, si se acercaba a su tiempo máximo de espera, le tocaba operarse porque no podía pasarse de eso, ¿no? Porque podía empeorar su salud. O sea, todo con criterios muy sanitarios. Y yo digo eso, que lo estoy diciendo acá, y que es una experiencia del 2016-2017, que posteriormente en el Instituto de Neurocirugía, Marco Vergara, el doctor Vergara, también instaló. Hay una experiencia en Chile, las dos experiencias. ¿Por qué no hemos podido ponerle tiempos máximos de espera, ordenar la lista de espera por criterios sanitarios? En fin, lo que quiero decir es que lo que ocurrió en ambos casos, que nos sentamos, trabajamos colaborativamente con distintas disciplinas, lo convertimos en un producto posible, ¿no? Había como patrocinio ejecutivo, o sea, la institución estaba disponible para cambiar el paradigma, que no sea la antigüedad la que haga cuando llega, ¿cierto? Y que se convirtiera en un sistema transparente para las personas también. O sea, un montón de condiciones. Yo lo que creo que tenemos que volver a juntarnos y volver a juntarnos con otros y transparentar. Hay un grupo de datos súper significativos en el sistema sanitario que hoy tenemos, los GRD partiendo, que nos ponen los datos de las personas que se hospitalizan en los hospitales con distinciones nunca vistas antes. Nunca habíamos tenido de forma tan sistemática indicadores de severidad, de gravedad, en fin, muchos datos, muchos. Pero además tenemos otros instrumentos que existen, datos en el propio ministerio, pero muchos en otros sistemas del Estado. O sea que nosotros podríamos, como Estado, unidos con gente que sabe de base de datos, en fin, podríamos construir ciertos criterios posibles para ordenar y poner estos tiempos máximos y empezar a priorizar. Vamos a partir por la lista de espera oncológica, vamos a partir por la lista de espera y vamos a empezar a que la espera no sea una espera incierta, que a mí me digan, mira, usted este problema de salud no le va a pasar nada siempre y cuando su condición esté estable, 6 meses, 9 meses. Pero que me lo digan, claro. Sí. Y que yo a los 9 meses pueda hacer accountability. Vaya y golpee en la puerta y le digo, oiga, eran 9 meses. Ah, no, sí, tiene toda la razón. Por favor, el próximo mes nos retrasamos, disculpa. Pero esto de la incerteza de cuándo va a ser, la llamamos, y yo voy a estar esperando la llamada, es el peor de los mundos. Entonces yo digo, hay experiencias chilenas, la hicimos con la Facultad de Ingeniería, lo hicimos desde la salud pública y yo creo que hay que explorar esto de ponerle tiempos máximos, que signifiquen que tenemos ambos, tú paciente, yo sanitaria, tenemos una métrica por la cual tú me puedes pasar la cuenta, es transparente, son condiciones sanitarias, no es arbitrario. Yo creo que esas cosas sí se pueden construir. Sí, profesor Basso, extendamos la pregunta al manejo en general de los datos de la salud pública. Déjeme decir 2 cosas introductorias con un afán meramente didáctico para quienes nos están escuchando. Primero, que seguramente muchas personas han oído a través de los medios de comunicación esto de que instituciones como la Contraloría General de la República han recurrido a nuevas herramientas como la inteligencia artificial para hacer más eficientes sus procedimientos y por lo tanto poder descubrir de mejor manera cuáles son las cosas a mejorar y corregir, ¿no? Esto lo pongo como un ejemplo previo. Pero luego aplicado a la salud pública, y voy a describir algo coloquialmente solo para que quienes nos están siguiendo en esta transmisión se lo figuren. Hay que pensar en cada usuario de la salud, por cada recinto de salud, por cada prestación, por cada unidad territorial, llevado todo eso al nivel central para transformarlo en diagnóstico y luego en política, ¿no? Ese es el desafío, lo acabo de describir así de manera muy somera. Bueno, todo esto que estamos hablando, la transdisciplinariedad, la incorporación de cruces de datos, de inteligencia artificial, ¿cómo puede contribuir a que las políticas de salud pública terminen al final del día siendo más eficientes para los usuarios? Patricio, el tema de la lista de espera es un tema, hay que decirlo, es muy difícil y es muy difícil internacionalmente. Esto sucede en
Canadá a su sede en el Reino Unido. En Suecia, que es nuestro. En Suecia. Y es muy complicado porque hay muchos factores que se involucran en la espera de un paciente. Y entender esos factores requiere integrar muchísimos datos y masticarlos. Yo cuento la historia de cuando estábamos trabajando con el ministerio en 3 o 4 temas que estaban orientados a tratar de entender por qué existe espera. Y para eso hicimos 3 reuniones de cerca de 4 horas para entender las diferentes fuentes de datos que el ministerio tiene. Y venían diferentes personas de diferentes partes del ministerio a explicar los datos al equipo de ingenieros y a otra gente en el ministerio. Y claro, y ocurría que alguien en el ministerio decía, tú tienes ese dato, que el después, me encantaría haberlo sabido. Es ese tipo de cosas las que sucede. Y las que idealmente no deberían suceder. Y claro, se ha hecho un esfuerzo enorme en ello, pero se entiende, porque cada unidad está resolviendo un cierto problema. Y el problema es que cuando todas esas cosas se integran, de repente cuál es el cuello de botella se nos pierde. Entonces el foco de la ineficiencia entre medio de toda esta nube puede estar en algo tan sencillo, y esto es una historia que yo escuché, como que se pierde casi 1 hora de pabellón que se podría ganar si es que se prendiera la calefacción 15 minutos antes, por ejemplo. Y descubrir todo esto es sumamente importante porque al final lo que vamos a tener que hacer, acá hay un problema de recursos, vamos a tener que invertir, pero queremos invertir esa plata bien, queremos poner esa plata donde efectivamente va a rendir más. Ahora, ¿de qué manera entran las tecnologías? Todo lo que yo estaba conversando tiene que ver con analítica de datos. Las tecnologías como la inteligencia artificial nos van a permitir hacer cosas que pueden ser más complicadas. Integrar bases de datos podía significar un trabajo manual durísimo. Uno puede construir ahora mediante inteligencia artificial, búscame este dato, ponlo en este formato y hazlo conversar con este otro. El avance de los LLM nos permite obtener información muy rápidamente de grandes textos, de texto no estructurado, que nos permite recopilar muy rápidamente información que antes tomaba décadas. El ejemplo de Fiscal Heredia, en otra disciplina, el uso de inteligencia artificial para la investigación de casos en fiscalía, hizo reducir la extracción de información de 8 o 9 meses a 5 minutos. Entonces, tenemos ahora herramientas, pero yo quiero seguir diciendo que la inteligencia artificial no es magia, nos va a servir para ciertas cosas, pero seguimos teniendo que mirar, y esto de las muchas fuentes de datos es una realidad aquí y en la quebrada del Ají en Suecia. Patricio, si puedo agregar un solo punto sobre la inteligencia artificial, y esto lo he escuchado en varias conferencias. La inteligencia artificial claramente va a hacer una diferencia, y lo dijo muy bien Leo, cómo tú puedes acortar, y todo de alguna manera que estamos empezando a usarlo, acortar tiempos de una manera brutal, y lo puede hacer muy bien. Pero la inteligencia artificial, yo creo que de acuerdo, nunca va a reemplazar a la necesaria inteligencia humana. Y esto es muy importante, la inteligencia humana es la que tiene que hacer las preguntas correctas a la inteligencia artificial. Y esas preguntas, absorber las respuestas que vienen de la inteligencia artificial, que no son siempre exactas, no siempre tienen, a pesar de que miran base de datos enorme, aspectos coyunturales que defina la solución que uno quiere. Pero va a ser un instrumento y una estrategia fundamental para mejorar y apurar soluciones. Pero no va a reemplazar a la inteligencia humana. ¿Y qué significa eso? Que nosotros en la universidad tenemos que seguir formando a las inteligencias humanas capaces de ir interpelando, interpretando, perfeccionando a la inteligencia artificial. Bueno, hemos hablado de grandes temas de nuestro tiempo, de cómo el diálogo académico
este concepto que parece de las universidades y de los científicos, la transdisciplinariedad, es en realidad un concepto que tiene por propósito acrecentar el acervo de las instituciones para poder mejorar la vida de la gente y muy en particular en lo que nos ha convocado hoy día, que es el tema de la salud pública. Así es que este programa en realidad es para cualquier persona que concurra a un servicio de salud pública para que pueda saber cómo se están pensando estas cosas y cómo dar saltos importantes en nuestras políticas. Queremos agradecer la presencia del profesor Leonardo Basso. Muchas gracias, profesor, por haber venido. Mucho gusto. A la doctora Begoña Ayarza, muchas gracias. Encantada. Y al decano Miguel O'Ryan, muchas gracias, decano. Muchas gracias. Ha sido una tremenda alegría y muy aleccionadora esta conversación. Muchas gracias. Si queremos aprovechar antes de cerrar, de darle las gracias a nuestro equipo, sin el cual este programa no sería posible, por parte del Senado de la Universidad, Claudia Montesinos, Jorge Águila y César Ramírez, muchas gracias. Y por el lado de la Radio Universidad de Chile, Alexis Caete y Ricardo Ramírez. Muchas gracias por su sintonía y sigan en la compañía de Radio Universidad de Chile. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Ciencia en Acción, Innovación y Salud Pública. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, periodista Patricio López.